Las respuestas que los seres humanos han ido generando a las necesidades planteadas en cada época y contexto histórico son un perfecto indicador de la evolución tecnológica. Actualmente estamos viviendo una gran revolución de la información sin darnos cuenta y sin conocer totalmente de la tecnología que nos rodea. Nuevos cambios hacen que tengamos que actualizarnos constantemente en conocimientos relacionados con nuevos desarrollos. El desarrollo, a fin de cuentas, es el motor fundamental del progreso en nuestra sociedad y este dependerá siempre del uso y manipulación que le brindemos. Por eso, es la misma sociedad la llamada a tener una participación más activa y comprometida con el desarrollo e impacto generalizado. Bienvenidos a Campus Global, bienvenidos. No es un secreto pues que la tecnología ha creado diferentes desarrollos en el mundo, en las ciudades, en las personas, y hay nuevos desarrollos como el Internet de las cosas, como la impresión digital, como la minería de datos. Juan Guillermo, ¿qué sería la tecnología de la información y la sociedad del conocimiento? Bueno, hay varios temas que son importantes. Tal vez cuando hablamos de tecnología actualmente hablamos de tecnologías de la información. La tecnología siempre ha venido afectando a la sociedad desde que el hombre empezó a construir herramientas. Tal vez la diferencia grande con las tecnologías de la información es un punto clave y es la forma como crecen. Las tecnologías de la información, que es cuando hablamos de computadores, de teléfonos, de las redes de comunicaciones, han venido creciendo exponencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que las capacidades se doblan, casi que cada 18 meses tenemos el doble de capacidades. Por eso hoy cualquier persona que tenga un teléfono celular de mediana capacidad, no tiene que ser siquiera un smartphone, sino de mediana capacidad, tiene mayor capacidad computacional en su bolsillo que la que tuvo la NASA en el año 1969 para llevar al hombre a la Luna. Entonces, ese crecimiento exponencial de la tecnología es lo que nos está planteando unos retos muy grandes como sociedad, ¿no es cierto? Esas tecnologías de la información que nos permiten reducir los espacios y reducir el tiempo. Un ejemplo corto, en el año 1993 no existía internet todavía en Colombia. Una persona, yo en esa época estaba trabajando en Israel, para comunicarme con Colombia, la empresa me pagaba una llamada de 10 minutos a la semana porque era muy costoso y el resto era por cartas, cartas que tardaban 3 semanas. Actualmente, en cualquier lugar del mundo que estemos, estamos conectados al segundo. Y eso cambia los procesos de toma de decisiones, cambia la información a la que tenemos acceso, cambia un montón de cosas que como sociedad tenemos que aprender a manejar. Bueno, la computadora ha sido un motor fundamental en el tema informático y en este ámbito. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor avance en temas tecnológicos en el tema informático? Yo diría que el avance más grande ha sido Internet, porque Internet uno lo puede mirar como un poco desde la perspectiva técnica, pero el cambio grande que ha producido Internet es un cambio más de carácter social. Al eliminar esas distancias físicas, al reducir los tiempos, lo que ha permitido es que tengamos acceso a personas en cualquier parte del mundo en tiempo real. Podemos encontrar comunidades que comparten intereses, así no estén localmente con nosotros, y nos permiten ampliar nuestro ámbito de vida, con una cosa que es muy importante. Si está bien manejada, me permite preservar mi localidad, pero sin desligarme de lo que está pasando en el mundo global. Juan Diego, en la tecnología se ha incorporado en todos los ámbitos de la sociedad, como ya nos estaba comentando Juan Guillermo, pero en el diseño, que es su ámbito, ¿cuál cree que ha sido la evolución más grande pues, de la tecnología en el diseño? A ver, yo pienso que es muy importante tener presente que el diseño no es, normalmente nosotros lo cosificamos, o sea, hablamos de, mira el diseño del carro, mira el diseño del celular. Eso ha hecho que la palabra diseño se vuelva multifacética, o sea, diseño es casi cualquier cosa. Y para nosotros, por ejemplo, en el área de ingeniería es muy importante poner la palabra diseño no en el objeto, sino en la capacidad del individuo. O sea, el diseño es una forma, una capacidad de pensar, y digamos lo que tú mencionabas ahora desde el principio de la humanidad, los seres humanos nos volvimos diseñadores desde el primer momento en que hicimos la piedra que mencionaba Juan Guillermo ahora. El primer golpe en un hacha de sílex
se diseñó, porque hay una intención, hay un pensamiento que diseña. El objeto puede pasar por evoluciones, por materiales, por tecnologías, por procesos, o por el concepto solo del Internet es un diseño, o sea, pensar es un diseño. Y la tecnología nos habita permanentemente como humanos, o sea, nosotros, hasta las comunidades, digamos, en el Kalahari, uno puede decir los bosquimanos que tienen condiciones extremas, o en el Amazonas, ellos mínimamente para vivir necesitan tecnología, y esa tecnología los hace humanos. Entonces, todo lo que nosotros venimos haciendo en el diseño, más que, o sea, enfrentarnos a los objetos y a los desarrollos tecnológicos, inclusive lo que mencionaba Juan Guillermo antes del programa, ingeniería y diseño, por ejemplo, existe porque existía la computación. Antes la computación era, nosotros no nos cabía en la cabeza diseñar un producto sin esa herramienta. ¿Sí me entiendes? Nosotros hacemos modeladores, usamos modeladores para generar estructuras 3D, para analizar la resistencia de los materiales, para hacer configuraciones, para mirar cómo se inyecta el material en un molde, para muchas características del producto. Pero finalmente el proceso de diseño, por eso lo llamamos proceso de diseño, el proceso de diseño es un proceso que involucra las personas, todas las tecnologías disponibles, los contextos de uso y manejo de esas tecnologías, que puede ser, como mencionó Juan, puede ser la red de Internet, que uno no la ve, uno no ve el Internet, eso está regado por todo el planeta como las venas y como una red neuronal. Y los dispositivos, que son como la interfaz, donde los humanos tenemos que usar nuestros sentidos para comunicarnos con el objeto, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de los dispositivos y botones que tocamos. Entonces, el diseño se vuelve, en ese concepto, una interacción de capacidades humanas con condiciones que les damos a los dispositivos tecnológicos para que esa interacción sea muy efectiva y muy eficiente. En temas más específicos, como en el tema de movilidad, Juan Guillermo, si quieres complementar algo de lo que Juan Diego dice, no hay problema. Sí, no, mira, hay un factor clave, y es que actualmente estamos empezando a tener a disposición, a costos muy razonables, herramientas que antes hubieran sido herramientas que solo estaban asequibles a la industria. Por decir algo, grabar un video. La producción de un video, que normalmente requiere cámaras de alta definición, etcétera, cada día es más fácil porque ya tenemos dispositivos portátiles que se pueden utilizar para hacer eso. Obviamente, la existencia de estos dispositivos, la existencia de la movilidad, de estas herramientas, nunca va a reemplazar la necesidad de la idea, de la creación, el aporte humano, el contar la historia, todo lo que pasa detrás de esto. Entonces, simplemente lo que uno ve ahora es que los niños en el colegio pueden entregar trabajos que son videos producidos de tal manera que hace 20 o 30 años eso hubiera sido un trabajo de un estudio de televisión. ¿Qué está pasando? Le estamos dando a la gente las herramientas y la capacidad para que innove, para que cree cosas, para que se exprese y para que tenga más autonomía y pueda desarrollarse independiente de lo que los demás piensen, o sea, que asuman esa responsabilidad. Y eso tiene consecuencias. O sea, si yo hago un video y ese video lo distribuyen a todo el mundo, pues si es un video íntimo, yo tengo que hacerme responsable de la decisión que tomé en ese momento. Y eso la tecnología no me va a excusar ni nada, sino que simplemente es, la tecnología ha venido duplicándose, hemos venido aumentando la capacidad, la disponibilidad de información, y como sociedad estamos encontrando que tenemos cada vez más recursos que nos permiten explorar ideas nuevas y que nos permiten tener nuevas formas de trabajar. Juan Diego, en las ciudades también se ve que los proyectos crecen, los diseños de producto crecen. ¿Cuál sería como el papel de la tecnología en no solamente los elementos y productos como las computadoras, los celulares, sino en las ciudades? ¿La tecnología cómo podría influir en este ámbito? Claro, si me permites retomar un poco lo que estaba mencionando Juan también ahora, es el concepto de movilidad. El concepto de movilidad es un concepto físico o mental. Esa es la pregunta. Porque uno puede decir, yo puedo estar en este momento en cualquier lugar del mundo si accedo a un dispositivo que me permita ver y situarme en ese lugar, un poco como lo hace Google
con el Street, ¿cierto? Yo me puedo ubicar en una ciudad y hacer un recorrido por donde todo ese carro fue recorriendo y ver casi de primera mano, o hay cámaras en este momento instaladas para ver qué está pasando en la Quinta Avenida de Nueva York. Y yo estoy como si estuviera sentado en la baranda de un hotel viendo qué pasa en esa avenida. Entonces, las tecnologías, la pregunta ahí me parece clave, y ya te conecto con la que me acabaste de hacer. ¿El desplazamiento tiene que ser físico o es un desplazamiento virtual? O sea, yo me puedo situar, ¿es mi mente la que viaja o es mi cuerpo el que tiene que viajar? Esa relación es muy bonita porque creo que las tecnologías nos están permitiendo vivir experiencias no por la situación geográfica en la que yo me encuentro, sino por la capacidad mental en donde yo me puedo situar. Y hablando de lo que tú ya mencionas, pues en el caso, por ejemplo, urbano, hay experiencias muy bonitas de, por ejemplo, las impresoras 3D. En las impresoras 3D hay algo muy sofisticado, nosotros en Ingeniería y Diseño lo vemos. Primero, podemos hacer la modelación de un vehículo, un carro, un concepto de un carro. Y si nosotros tuviéramos el tipo de impresoras sofisticadas, por ejemplo, para hacer todo el carenaje del automóvil, lo podríamos hacer, inclusive el chasis en fibra de carbono. O sea, podríamos poner todas las piezas de fibra de carbono y hacer un chasis y hacer el carenaje, pegarle el panel solar y hacer un vehículo solar como el de Primavera. ¿Por qué? Porque son vehículos en donde, Juan lo mencionó al principio, el conocimiento. Si uno tiene el conocimiento, si uno tiene el equipo de trabajo, que inclusive no tiene que ser físico, el equipo de trabajo puede estar en cualquier lugar del mundo que aporta a ese vehículo. La tecnología, que esa tecnología es también como ubicua, puede estar aquí y pueden estar en otras partes, un poco como lo que hizo Juan con el computador Apolo, pues la supercomputadora Apolo. Entonces uno puede decir, tengo la máquina aquí, pero la puedo tener en cualquier otra parte, pero la impresora la puedo tener en este lugar, puedo imprimirlo desde distintos lugares del mundo, puedo tener conocimientos de distintos expertos en distintos lugares del mundo. Y la vida urbana va a verse afectada, pues, o el mundo físico, cotidiano, esta ciudad o cualquier otra ciudad se va a ver intervenida por todas esas tecnologías. Juan Guillermo, ¿nos podrías explicar un poco lo que acaba de mencionar Juan Diego de Apolo? Sí, Apolo es un supercomputador que tenemos en la universidad. Básicamente, ¿qué es un supercomputador? Es una máquina grande que tiene la capacidad de realizar múltiples tareas a la vez y se utiliza para operaciones de investigación científica, o sea, para hacer modelos matemáticos básicamente. Para que tengan una idea de lo que me refiero, en este momento Apolo es una máquina que tiene 2 teraflops. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Apolo está en capacidad de realizar 2 millones de operaciones aritméticas con números reales por segundo, ¿sí? Y una máquina de estas pues se utiliza para poder desarrollar modelos sofisticados, modelos en sísmica, en economía, en muchas áreas. Y los investigadores no tienen que estar en la máquina. Nosotros de hecho les damos acceso remoto y ellos pueden entrar a trabajar desde cualquier parte, corren sus procesos, ven los resultados y trabajan a partir de esos resultados. Una cosa que quería de pronto complementar un poquito con lo de Juan, hay ejemplos muy interesantes de lo que es la forma como la tecnología transforma la sociedad y cuál es el rol que, digamos, o los retos que nos plantea a nosotros como ciudadanos en un mundo que es digital. Entonces, hay un caso muy concreto que es la herramienta Waze, que es una herramienta de celular en la cual yo me inscribo y la herramienta me va dando las rutas para donde yo quiero ir, pero no solo va dando las rutas, sino que los usuarios mismos son los que van reportando dónde hay un accidente, dónde hay congestión, etcétera, y cuando voy transitando por la ciudad, resulta que no es un tránsito solo mío, es un tránsito acompañado por muchas personas que, al ser parte de esa comunidad que se genera, me están dando información que me permite tomar mejores decisiones y ser más eficiente en el trayecto que estoy llevando a cabo, llegar a mi casa más temprano, etcétera. Son cosas que son posibles porque, fíjate que hablamos de miles de personas que tienen dispositivos tecnológicos que están generando información sobre lo que pasa en la ciudad. Esa información se distribuye para todos y si todos hacemos un uso racional de esa información, mejoramos el nivel de vida para todos.
Y hago un uso racional porque perfectamente se podría dar que todos vamos a las rutas congestionadas y lo único que hacemos es empeorar la ciudad. Realmente el uso racional ahí es, estas rutas son congestionadas, Waze me recomienda una ruta pero no me puede obligar, yo sigo la recomendación o busco rutas que aparezcan descongestionadas. Ese tipo de conceptos donde ya las fuentes de información son muchas que nos permiten tomar decisiones más acertadas en tiempo real, está muy asociado con conceptos como lo que llamamos las ciudades inteligentes. Una ciudad inteligente es una ciudad donde se está recopilando información todo el tiempo, de manera permanente, en todas las áreas, para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Entonces, hablamos de las redes, lo que llaman Smart Grid, que es la red eléctrica inteligente, donde los dispositivos pueden tener información de en qué momento es mejor que se conecten de la red. Si todas las personas de la ciudad prendieran los equipos a la vez, acabamos con el sistema eléctrico nacional, ¿no es cierto? Entonces, ese es utilizar la información, los canales de comunicación de maneras innovadoras para mejorar calidad de vida. Eso que nos estás hablando tendría que ver también con el concepto de Internet de las cosas, ¿o qué sería Internet de las cosas? Claro, Internet de las cosas aparece, digamos en este momento es una palabra de moda, pero básicamente cuando se habla de Internet de las cosas es que cualquier dispositivo que tengamos pueda estar conectado a Internet. Y cualquier dispositivo no me refiero a dispositivos computacionales, o sea, hablo de una cosa que hace mucho tiempo era impensable, los televisores. Ahora cuando se habla del Smart TV, el Smart TV está conectado a Internet. Situación que es fácil que se dé la siguiente, yo salgo del trabajo y entonces en mi nevera, la nevera se dio cuenta que se me acabó la leche, el GPS se da cuenta que estoy pasando cerca de la tienda y entonces la nevera me avisa y me dice, no tiene leche, aprovecha a pasar por la tienda y incluso cuando llego a la tienda puede que ya está hecho el pedido y simplemente lo reclamo. Esa forma, fíjate que ahí cuando uno lo mira en esos términos, no es que haya nada raro, diferente de lo que hacíamos convencionalmente. Solo que antes yo tenía que ir a abrir la nevera, fijarme si había leche, tendría que acordarme, saber por dónde voy pasando. Ahora hay un montón de dispositivos que están capturando información, esa información se procesa y sirve para que las personas o las organizaciones o el gobierno puedan tomar decisiones más inteligentes y que mejoren la calidad de vida. Entonces, Internet de las cosas es simplemente ese concepto. Bueno, ya estamos hablando de cosas más generales como la sociedad civil, el Internet de las cosas, pero ¿qué pasa con las relaciones? Hay una polémica muy grande con que la tecnología reduce las relaciones, que ya no hay relaciones entre o parejas, entre amigos, porque todo el tiempo uno está pegado al celular. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué piensa Juan Diego de si esto es bueno o malo para las relaciones sociales? Yo tengo una opinión como al respecto y es, tenemos que aceptar algo y es la computación, digamos la accesibilidad a un PC es muy reciente, estamos hablando de la transición de los 70 a los 80. ¿Eso qué significa? Que estamos todavía en la turbulencia de esa situación. Cuando vos estás en el vórtice de una situación tecnológica, si vos te venís desde el hacha de piedra hasta hoy, en las revoluciones, la aparición del libro con Gutenberg, el Renacimiento, cuando apareció pues toda la información que estuvo pues privada por la Iglesia durante la Edad Media, cuando, no sé, el ENIAC aparece por aquí en los años 40 y transforma la computación. Siempre que aparece, cuando apareció el automóvil, la revolución del automóvil y todos los problemas o la aviación, es normal que pasen ciertos fenómenos en ese proceso, pero el ser humano es un ser humano que habla, es un ser humano que conversa, es un ser humano que piensa en el lenguaje. Por más que estemos en este momento ocupados haciendo actividades ahí, no significa que eso sea malo. Esos juicios de valor son muy peligrosos porque empiezan a crear una serie de estigmas y de paradojas sobre la conducta humana y me parece que no es lo conducente. Creo que lo aportante ahí sería precisamente cómo usar esas tecnologías. Yo diría, en los preescolares no hay ningún problema que un niño use un celular por las capacidades que tiene el dispositivo. Es que es una herramienta de aprendizaje muy poderosa. La pregunta es,
cuál es la metodología, cuál es la estrategia que tienen los profesores de la guardería y los papás para convertir ese elemento de manera que el niño habla con la mamá mientras está en el trabajo. Hola mami, aquí estoy en el patio del preescolar, ¿cómo estás tú? Y conversan y dialogan, pero no hay estrategias y visiones más futuristas de cómo construir relaciones a partir de eso, sino que siempre pensamos en lo negativo, siempre pensamos en el problema. Yo creo que hay que pensar en la tecnología como un aliado del ser humano permanente. No sé, Juan, ¿qué opinas? Yo quiero complementar con algunas reflexiones. Tal vez la primera reflexión que quiero hacer es la siguiente, y esto refleja mi edad. Hay una generación que nunca tuvo acceso a la tecnología, y es en particular la generación a la que pertenezco yo, por una razón muy sencilla. Cuando nosotros estábamos pequeños, los equipos de tecnología eran equipos costosos. El equipo de sonido, el televisor, y eran equipos que en la casa el que lo manejaba era el papá. ¿Por qué? Porque al ser costosos, si el equipo se daña, ¿quién va a responder por eso? Entonces el papá es el que se encarga de manejar eso. Con toda la explosión que ha tenido la computación y la forma como se ha duplicado las capacidades, ahora se dio un fenómeno al revés. A la generación nuestra no le tocó ser el papá que manejaba la tecnología, sino que ahora los niños son los que manejan la tecnología. Entonces, hay un problema que es un problema coyuntural, pienso yo, y que para bien o para mal eso va a pasar, y es que hay toda una generación para la cual la tecnología fue extraña, porque nunca usufructuó de la tecnología como parte de su vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, claro, a mí alguna vez me decía una persona, mi hijo no sabe valorar las cosas, él está utilizando el celular para jugar. Y yo le decía, irónicamente hay muchos egresados de la universidad que su negocio es producir juegos para los celulares. El celular es un dispositivo de juegos. Hay toda una generación que no tiene esa claridad de cómo aprovechar la tecnología y cómo la tecnología nos ayuda, y lastimosamente esa generación es la generación que en este momento se está haciendo preguntas sobre lo que ha pasado con la tecnología. El otro aspecto que me parece importante es que si uno mira la forma como se han desarrollado las tecnologías de la información, y miren que hablamos de cifras son muy concretas, en estos días veían las noticias que en Colombia hay 56 millones de usuarios de telefonía celular y no hay 56 millones de personas. Tenemos más celulares que personas. En el mundo hay más máquinas que personas conectadas a Internet. Durante mucho tiempo, sobre todo, yo pienso que los académicos tenemos una responsabilidad muy grande. Los académicos, en particular de las ciencias humanas, se negaban a pensar que la tecnología era relevante para el ser humano. O sea, historiadores, filósofos decían, la tecnología no es objeto de estudio nuestro porque es que eso no forma parte de la humanidad. Resulta que aparecen iniciativas tecnológicas, Google, Facebook, todo eso, que han transformado, han potenciado una nueva forma de relacionarse, que se dieron porque son tecnologías que aparecieron en momentos específicos, llenaron necesidades que tenía la gente. Cuando aparece Facebook, Mark Zuckerberg lo que quería era conectarse con otras personas. Él no estaba pensando en montar una empresa multimillonaria, quería conectarse con otras personas. Y por la capacidad de crecimiento hablamos de que si uno pone Google en el contexto mundial hoy, sería el segundo o tercero país más poblado del mundo, ¿sí? Con todo lo que esto implica. Entonces, de alguna manera, a nosotros como sociedad apenas estamos empezando a hacernos una pregunta sobre cuál es el impacto de la tecnología en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y entonces, si uno junta ese par de factores, una sociedad que no se ha hecho la pregunta y unos padres de familia que no estamos acostumbrados al manejo de la tecnología, como dice Juan, es un momento de crisis que en algún momento se va a superar. Y traería un ejemplo que muestra cómo ese tipo de cosas se superan. En la historia de Internet hay un caso clásico que es el caso de Napster. Napster fue una aplicación que le hicieron unos pelados para compartir música, para poder compartir música. Eso se armó el caos porque todo el mundo estaba compartiendo. Y Napster al final fue cerrado. Napster fue demandado por la gente de Metallica y Napster lo cerraron. Sin embargo, Napster transformó el mundo de la música. ¿Cómo se maneja la música hoy en día? El efecto que ha tenido el mundo de la música es, aparecieron las tiendas de música virtual, en particular iTunes,
cuando la Apple sacó iTunes, obtuvo $500 millones de utilidad en los primeros 6 meses por venta de música. ¿Y qué ha pasado? Que todos los músicos empezaron a dar conciertos nuevamente y ya se cambió la estructura del negocio de la música. Cuando aparecieron las emisoras de radio, la gente decía, se acabó la música comercial. Aparece la posibilidad de reproducir MP3, la gente dice, se acabó la música comercial. Y ahí ha habido procesos de adaptación rápidos y que han funcionado efectivamente. Como sociedad nos falta adaptarnos en muchas cosas, pero yo no soy negativo en ese sentido. Yo lo que creo es que si nosotros asumimos la tarea que nos corresponde y es pensar como sociedad cómo aprovechamos la tecnología, no cómo paramos la tecnología, sino cómo la aprovechamos, van a aparecer muchas cosas. Entonces, uno diría que es que ahora todo es chateando, intercambiando información, ya no conocen al vecino. Sí, puede que no conozcan al vecino, pero tienen amigos que tienen intereses comunes en otras partes del mundo y no hay problema con eso. Al igual que pasa con el alcohol, que pasa con las drogas, que pasa con las adicciones y eso, cuando hay casos de adicción que son patológicos, eso no quiere decir que la tecnología sea mala. Quiere decir que la tecnología está proporcionando un escape para la persona y el problema hay que buscarlo es ¿qué le pasa a esa persona que necesita ese tipo de escapes? Porque el escape lo va a tener, sea encerrado en un celular o sea con una botella de aguardiente. Es que volvamos al ejemplo de Gutenberg. Apareció el libro y todo el mundo tuvo acceso a la lectura. Y hay un señor sentado, no está conversando con la esposa, está sentado leyendo. Antes no estaba el libro, la gente la única forma de conectar información era a través el lenguaje oral. Aparece el libro y es el autor que falleció en tal época, dejó su historia contada y la gente se dedicó a leer. Y no es que nos estén comunicando entre otros, no podemos volver a otra edad media planteando la idea de que no podemos o podemos ver las tecnologías como enemigos de las relaciones humanas. Al contrario, se están reorganizando las estructuras sociales, se están reestructurando muchas cosas y creo que nos falta es tener un punto de vista y una perspectiva más amplia para comprender ese fenómeno de lo que está pasando y cómo se va a volver en el futuro una sociedad humana mucho más, digamos, democrática en términos de información. Bueno, y ya para ir concluyendo, ¿cuál sería el papel de la academia, de ustedes como docentes, en enseñarle a las nuevas generaciones el equilibrio del uso de la tecnología? Yo hablaría del papel de la educación en general, ¿no es cierto? Y tal vez el elemento más importante acá es que tenemos que empezar a formar esos ciudadanos del futuro. Si queremos los podemos llamar los ciudadanos digitales, ¿no es cierto? O sea, donde hay una responsabilidad asociada con el uso de las tecnologías. En los cursos que yo manejo de seguridad de la información, por ejemplo, hay un comentario que hago con frecuencia, es el siguiente. En las empresas muchos de los problemas que tienen ahora con empleados que realizan actos no éticos son personas que cuando estaban pequeñas tuvieron acceso a Internet. En este momento los primeros que se criaron utilizando Internet están ingresando a las empresas, no tenían ningún tipo de acompañamiento. En los videojuegos se acostumbraban a utilizar códigos de trampa para saltarse las cosas, para tener permisos adicionales y veían ese mundo digital como un mundo desligado del mundo cotidiano. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que es que el ciberespacio es una dimensión adicional que tiene el mundo actual y tenemos que vivir en ella y lo que hagamos en ella tiene efectos, incluso efectos a veces muy dañinos en el mundo físico. O sea, de la misma manera que yo no puedo difamar a una persona verbalmente, no lo puedo hacer en la red. Y para eso la sociedad tiene que ajustarse. Hay retos muy grandes. Uno de ellos es que se requiere, al romper barreras de espacio y tiempo, se requieren acuerdos globales y se requiere el desarrollo de una cultura nueva. Y las universidades como espacios no solo de transmisión de conocimiento, porque yo pienso que esa es una concepción muy parcializada de la universidad, sino de generación y lo más importante, de formar personas con mente crítica, gente que esté dispuesta a estarse cuestionando las cosas. Lo que tenemos que hacer es preparar estas generaciones que tienen que resolver los problemas sociales que ha traído la tecnología. Entonces, la universidad tiene un reto muy grande, porque además en la transmisión del conocimiento, el conocimiento está disponible en este momento.
Y no es solo por internet, antes era comprar el libro del experto. Ahora es comprar el libro del experto o ir a Coursera y ver el curso con toda la información. Pero sí, como universidad tenemos que empezar a pensar en eso, que tenemos unas nuevas generaciones que tienen los retos de desarrollar el país, de ser críticos, y ser críticos no es que repitan lo que nosotros sabemos, sino que puedan tener una visión mucho más allá y empezar a construir un nuevo país. Y ahí la universidad tiene un rol muy importante. Juan Diego, ¿quieres complementar algo? Pues yo diría solamente lo siguiente, y es, la sociedad humana siempre ha tenido ermitaños. Si tú te vas a 2000 años atrás, antes de la aparición de muchas religiones de hoy, pues los musulmanes, los cristianos, todos, había una tendencia de los ermitaños, vivían, se alejaban de la sociedad, que todavía en el Tíbet se quieren ir a meditar a lugares, un ashram en la India, donde se quieren ir a un lugar de soledad, de intimidad. Compara eso con una persona sentada en un celular, está en un estado de soledad, de meditación, de concentración. Yo veo como que es algo tan natural, tan humano, que yo no, pues no me produce como aspavientos. Lo que uno diría es, un poco lo que menciona Juan, es, hombre, esas tecnologías lo que están haciendo es poniendo a conversar a las personas, pero las están cambiando el paradigma, que es un paradigma mental, una forma en la que nosotros tenemos que aprender a tener más flexibilidad emocional, intelectual y de todo tipo, para aceptar que se están moviendo los sistemas de relaciones interpersonales. Los muchachos pueden estar conectando con personas que están en otros lugares, que tienen afinidades en otros temas, que se están metiendo a blogs de moda o de comida o de tecnología. Allá están sus amigos, no tiene que ser el vecino que está ahí parado, entonces tenemos que fomentar simplemente, vea, ustedes los que están ahí parados físicamente conversen. No, pueden conversar desde la distancia y estos dos no tener nada que ver. Hay un paradigma que hay que aprender, como desde el diseño, nosotros trabajamos mucho en los procesos creativos, y en los procesos creativos tú te encuentras que a veces nos encasillamos en una visión del mundo muy rígida, y la tecnología nos está enseñando que no puede haber rigidez, tiene que haber flexibilidad. Bueno, muchísimas gracias por haber aclarado este tema, por habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad.